Hola, mi nombre es Jesús Osvaldo Estrada Maldonado, soy estudiante de Economía de cuarto semestre y esta es mi presentación sobre el análisis económico del derecho y su impacto en el derecho contractual. Buenas a todos, en el día de hoy exploraremos a profundidad el fascinante campo del análisis económico del derecho y su impacto transformador en el ámbito del derecho contractual. El análisis económico del derecho es un enfoque interdisciplinario que busca aplicar principios y herramientas económicas para comprender y evaluar el funcionamiento del derecho, particularmente en el contexto de las relaciones contractuales que son fundamentales para el intercambio económico en una sociedad. A través de las diapositivas podremos ver varios puntos en los cuales podremos recabar la información necesaria para dar una explicación más concisa, casos reales y muchos fundamentos. La presentación se divide en fundamento del análisis económico del derecho, derecho contractual, implicaciones en políticas y públicas y regulación, aplicaciones al análisis económico del derecho en el derecho contractual, el análisis del económico del derecho en México, perspectivas y desarrollo, y por último, la bibliografía. A continuación, pasamos a la diapositiva Fundamentos del análisis económico del derecho. El análisis económico del derecho se fundamenta en la premisa central de que los individuos son agentes racionales que buscan maximizar su utilidad y minimizar sus costos. Desde esta perspectiva, las leyes y regulaciones se analizan en términos de incentivos y desincentivos, evaluando cómo estas normas afectan al comportamiento de las personas y las consecuencias económicas resultantes. En el ámbito específico del derecho contractual, el análisis económico del derecho se enfoca en examinar la eficiencia económica de las normas legales que rigen la formación, la interpretación y la ejecución de contratos. La eficiencia se mide en términos de maximización del bienestar social y la asignación o ya sea distribución óptima de recursos escasos en la economía. Una de las contribuciones más influyentes del análisis económico del derecho en el campo contractual es la teoría de los costos de transacción, desarrollada por el economista Ronald Coase en su famoso artículo The Nature of Firm de 1937. Coase argumentó que la existencia de empresas se justifica por la necesidad de reducir costos de transacción que surgían si todas las actividades económicas se llevaran a cabo a través del mercado. Esta idea es aplicable también para el ámbito contractual, donde los costos de transacción juegan un papel crucial en la determinación de la forma y el contenido de los contratos. Ahora vamos a hacer que las aplicaciones que tiene el análisis económico del derecho en el derecho contractual. El análisis económico del derecho tiene varias aplicaciones clave en el derecho contractual. La primera, y más importante, la formación y diseño de contratos. Desde la perspectiva del análisis económico del derecho, se asume que las partes contratantes buscan minimizar los costos de transacción y maximizar los beneficios esperados de la relación contractual. Por lo tanto, las leyes contractuales deben de proporcionar un marco que facilite la negociación eficiente y la distribución óptima de riesgos en las partes. Es decir, se busca que debido a buscar maximizar los beneficios esperados de la relación contractual, ambas partes proporcionen un marco que facilite una negociación más fructífera y aparte que se distribuya de una mejor manera y de una manera más transparente y óptima el riesgo entre las partes. El análisis económico del derecho puede informar el diseño de contratos más eficientes en términos económicos. 2. Incumplimiento y daños contractuales. Este es un área clave en la aplicación del análisis económico, ya que al analizar las consecuencias económicas del incumplimiento contractual y la asignación de daños, desde el enfoque del análisis económico del derecho, las normas legales deberían establecer incentivos adecuados para fomentar el cumplimiento de los contratos y promover una asignación eficiente de recursos en caso de un incumplimiento. Por ejemplo, el análisis económico del derecho ha informado debates sobre la necesidad y el alcance de indemnizaciones por daños en casos de incumplimiento, evaluando costos y beneficios económicos de diferentes enfoques regulatorios. Tercero,
La interpretación de contratos. El análisis económico del derecho también tiene implicaciones significativas en la interpretación de contratos. Desde esta perspectiva, las reglas de interpretación contractual deben buscar reflejar la intención económica subyacente de las partes y minimizar los costos de la transacción asociados con la ambigüedad o falta de claridad en los términos contractuales. Todo esto implica una interpretación objetiva y predecible que fomente la eficiencia en las transacciones. Hablando sobre implicaciones en políticas públicas y de regulación, más allá de su aplicación directa en el ámbito contractual, el análisis económico del derecho también tiene importantes aplicaciones en el ámbito de políticas públicas y la regulación legal relacionada con los contratos. Al analizar de manera sistemática los costos y beneficios económicos de las normas legales, el análisis económico del derecho puede informar la formulación de políticas y la adopción de reformas legislativas que promuevan la eficiencia económica y el crecimiento. Un ejemplo, el análisis económico del derecho ha informado como comentamos anteriormente, ha informado sobre debates sobre la necesidad y el alcance de la regulación de ciertos tipos. Estos tipos serían las cláusulas contractuales, como las cláusulas de limitación de responsabilidad o las cláusulas de arbitraje obligatorio. Desde la perspectiva del análisis económico del derecho, estas regulaciones deben evaluarse cuidadosamente en términos que sus impactos en la eficiencia, los costos de transacción y el bienestar social general sean vistos de por medio. Sin embargo, es importante tener en cuenta que el análisis económico del derecho no es la única herramienta para informar las políticas públicas y la regulación del derecho contractual. Existen mil y un factores como la equidad, justicia distributiva y los valores sociales ampliamente aceptados. También deben ser considerados en la formulación de políticas para lograr un equilibrio adecuado entre la eficiencia económica y otros objetivos sociales valiosos. Yéndonos más a través del análisis económico del derecho en México, el análisis económico del derecho comenzó a introducirse en México en un aproximado a finales del siglo XX, impulsado por académicos y juristas interesados en explorar enfoques interdisciplinarios para el estudio del derecho. Algunas de las instituciones pioneras en promover el análisis económico del derecho fueron el ITAM y el conocido CIDE. Desde entonces, el análisis económico del derecho ha ganado relevancia en México y se ha aplicado en diversos ámbitos relacionados con el derecho contractual. 1. En el análisis del contrato, 2. En la interpretación judicial y 3. En la reforma legal. Lo que lleva al análisis de contratos, los principios del análisis económico del derecho se han utilizado para analizar y diseñar diversos tipos de contrato en México, como contratos de trabajo, contratos de franquicia, contratos de construcción y contratos de propiedad intelectual. Estos análisis buscan identificar incentivos, asignación de riesgos y estructuras contractuales más eficientes desde una perspectiva de mercado y económica. La interpretación judicial, algunos jueces y tribunales mexicanos han comenzado a incorporar argumentos económicos en la integración y resolución de disputas contractuales. Si bien aún no es una práctica generalizada, el análisis económico del derecho ha influido en la forma en que se evalúan los costos y beneficios de ciertas cláusulas o incumplimientos contractuales. En cuestión de la reforma legal, el análisis económico del derecho también ha informado sobre debates sobre reformas legales en materia de contratos en México. Por ejemplo, se han analizado propuestas para modificar las reglas de responsabilidad civil contractual, la regulación de cláusulas abusivas y la aplicación de principios de eficiencia económica en la contratación pública. A pesar de todo lo positivo, también se han enfrentado retos importantes el análisis económico del derecho en México. Por eso, entraremos más en el tema de perspectiva y desarrollo. En los últimos años, el análisis económico del derecho ha experimentado avances significativos en su ampliación, pero en el tiempo se han visto esbozos de posibles áreas de oportunidad y crecimiento donde mejorar, hablando sobre todo en 3 puntos primordiales: los contratos inteligentes, la incorporación de insights y el análisis empírico de experimentos. Hablando de contratos inteligentes, la emergencia de contratos inteligentes y la tecnología blockchain ha abierto unas nuevas posibilidades emocionantes para el análisis económico del derecho.
Estas tecnologías facilitan la ejecución automática y descentralizan los contratos, lo que podría significativamente reducir costos de transacción y mejorar la eficiencia contractual. Sin embargo, también plantean desafíos y oportunidades en términos de cómo las normas legales deben adaptarse para regular adecuadamente estas nuevas formas contractuales. La incorporación de insights en la economía conductual, una tendencia prometedora en el análisis económico del derecho, es la tendencia prometedora sobre los hallazgos de la economía conductual, que estudia los sesgos cognitivos y la influencia psicológica en toma de decisiones económicas. Al integrar estos insights, el análisis económico del derecho puede mejorar su comprensión del comportamiento contractual real de los individuos más allá de los supuestos de racionalidad perfecta. Las críticas más importantes del análisis económico del derecho contractual serían las limitaciones del modelo racional, la pluralidad de los valores y objetivos, la complejidad de relaciones contractuales, la distribución de la riqueza y poder de negociación, y la interdisciplinaridad y el diálogo. Dichos debates tendrán que llevarse a cabo en su momento, pero por el día de hoy tendremos que concluir con algo. Podremos concluir con que el análisis económico del derecho ha proporcionado una valiosa lente analítica para examinar el derecho contractual desde una perspectiva económica centrada en la eficiencia. Al analizar los incentivos, costos y beneficios asociados con las normas legales, el análisis económico del derecho ofrece insights valiosos para diseñar un marco contractual más eficiente y promover el bienestar social. A medida que las teorías y metodología del análisis económico del derecho continúen evolucionando, incorporaremos herramientas como el análisis empírico, contratos inteligentes y los aportes a la economía conductual. Su aplicación en el derecho contractual seguirá siendo un área dinámica de investigación y debate en los años de venideros. Es emocionante pensar en cómo esta disciplina interdisciplinaria puede seguir moldeando y mejorando el diseño, la interpretación y la regulación de contratos, facilitando transacciones más eficientes y promoviendo un crecimiento económico y legislativo sostenible. Muchas gracias por su atención.